Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Estrada. En esta ocasión pues quiero hablarles de lo que es el carácter marginal del Reino de Guatemala y la Gran Depresión del siglo XVII. El Reino de Guatemala nunca pudo superar su carácter marginal. Al contrario, en el transcurso de esos 200 años configuró su aislamiento. La evidente decadencia de la flota española en el siglo XVII trajo muchos problemas de comercialización entre la metrópoli y sus colonias. Como consecuencia se dio la escasez y el incremento en los precios de los productos españoles y pues tremendas dificultades para la exportación de productos de las colonias. Ello abrió como era de esperarse un campo propicio para corsarios, piratas y primeros asentamientos extranjeros en costas centroamericanas. Para el caso específico del Reino de Guatemala, esos problemas se vinieron a añadir al drástico descenso de la oferta de mano de obra indígena y a la escasez de capitales. Esta gran depresión mundial volvió casi imposible la vida urbana en el reino y expulsó a los españoles a la vida campestre de pura y llana subsistencia. Ello, por supuesto, intensificó la presión sobre la tierra realenga. ¿Qué quiere decir tierra realenga? Esto quiere decir la tierra que pertenecía al rey. Sobre la de los indígenas, que además aportaron su mano de obra entrando en formas de parcería y medianería, según Girio Cardoso y Héctor Pérez. La depresión económica, la ruralización y la disminución de los contactos entre las provincias centroamericanas intensificaron la tendencia a la fragmentación económica y social del istmo en mediocres y aisladas unidades. También intensificaron los resentimientos y hostilidades entre provincias y regiones. Según ellos, el periodo fue esencial en el sentido de sentar las bases de estructuras muy duras de tendencia de la tierra, explotación de la mano de obra y configuración geopolítica en Centroamérica. A eso se refería también Domingo Faustino Sarmiento en su Agirópolis, cuando afirmó que Centroamérica ha hecho un estado soberano de cada aldea. El añil era una planta, en ese tiempo se usó pues para producir tinta y pues esta fue la que se empezó a comercializar, aprovechando la demanda que en ese entonces Europa tenía, ¿verdad? Por los tintes. Pues en ese entonces era un añil y pues originalmente era de un color azul. Y se obtenía de la maceración de las hojas de la planta del mismo nombre, de la planta del añil. Al principio simplemente fue una exportación basada en trabajo artesanal de los indígenas, pero después la producción se convirtió en un objeto de mayor atención. De esa manera surgió lo que podríamos llamar plantaciones, principalmente en Nicaragua y El Salvador. La explotación, casi siempre de tipo fraudulento, ocurría por el Pacífico de la Nueva España o directamente a la metrópoli. El fin de este ciclo exportador ocurrió en primer lugar por la escasez de mano de obra. A ello se agregaron algunas plagas y variaciones climáticas que afectaron los cultivos. Las dificultades de la marina de la metrópoli y la acción de los piratas, todos estos factores hicieron que el añil declinara pero no desapareciera. Más tarde, en 1685 y 1760, sería protagonista de un nuevo y pues más importante ciclo. Ciclos menores en cuanto a importancia constituyeron la planta de Honduras y Nueva Segovia, el bálsamo, la zarzaparrilla y la grana o cochinilla. Hacia fines del siglo XVII se observa una leve recuperación, pues los números poblacionales comienzan a reponerse y el comercio de contrabando, especialmente con Inglaterra, comienza a intensificarse. Los países más avanzados de Europa Occidental, paulatina y continuamente hacen caso omiso de la prohibición colonial de comerciar con otros países, si no era a través de España. En este sentido, se vuelven nuevamente importantes las exportaciones de cacao y añil. Como es fácil imaginarse, con una base económica tan endeble, los desarrollos y otras esferas de la vida tenían que ser de la misma manera. Poco espectaculares, por ejemplo, la educación. En el Reino de Guatemala estuvo confinada a las escuelas de primeras letras de los conventos.
fue en esa época, hace más de 300 años exactamente, el 6 de junio de 1680, que pues culminaron los logros y largos años de gestiones, principalmente del obispo marroquín, quien además donó su herencia para colaborar económicamente a la fundación de un centro de estudios superiores. El licenciado Francisco Sarasa y Arce redactó los estatutos basados en los de la Universidad de Salamanca en España, y tal merced fue concedida por el rey Carlos II, donándosela por uno de sus patrones a Santa Teresa de Ávila. Su orientación fue principalmente humanística, pues las cátedras impartidas fueron filosofía, teología, derecho, retórica, medicina, economía, política, física y algunas lenguas indígenas. Ante tanta adversidad económica, no cabe duda que la introducción de la imprenta vino a representar un gran avance, pues facilitó relativamente la difusión de la cultura, aunque la mayor parte del tiempo estuvo al servicio de la región católica en el reino, pues en ese entonces, ¿verdad? Y de la historia. Para entonces se comenzó a publicar la Gaceta de Guatemala, un modesto periodiquito con información religiosa principalmente. De la música y la pintura y la escultura casi se puede decir lo mismo, estuvieron al servicio de la religión. De esto existe suficiente evidencia en los museos, los conventos y las iglesias. En aquel entonces el reino de Guatemala, según la carta a Guatemala del Noticiero del Mundo Antiguo y Nuevo, se componía de las siguientes provincias: Soconusco, Chiapas, Sonsonate, Veracruz, Honduras, Icalcos, San Salvador, San Miguel, Nicaragua, Jerez de Choluteca, Tegucigalpa y Costa Rica. Sin embargo, la decadencia de la flota española, que produjo carestía y escasez en el reino de Guatemala, propició el comercio ilegal con otras naciones y fue sembrando en las cabezas de muchos la idea de que muy probablemente el reino era pobre, porque no podía sostener relaciones comerciales en condiciones de igualdad con otras naciones. En las páginas de la Gaceta de Guatemala encontraron eco las ideas de ampliar y diversificar las exportaciones y promover la industria local. Como se ve, la vida colonial encontró su nivel durante estos segundos siglos de dominación colonial, pero a su vez fue preparando las condiciones para que el inicio del siglo XVII se iniciaran los movimientos independistas. Pues para mí fue un gusto hablarles un poco de lo que fue este carácter marginal que vivió Guatemala, ¿verdad? Y pues la crisis que se vivió en el siglo XVII, que pues si ustedes pueden investigar un poquito más, pues no fue una crisis solo en Guatemala, fue una crisis mundial.